Un momento devocional con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Los dones espirituales en la vida del profeta Eliseo. El profeta Eliseo es una figura central en el Antiguo Testamento, cuya vida y ministerio están marcados por manifestaciones poderosas de los dones espirituales que se describen en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, del versículo 8 al 10. A través de su ejemplo podemos observar cómo Dios otorga habilidades sobrenaturales para guiar, proteger y sanar a su pueblo. Este estudio analiza 7 de los 9 dones espirituales mencionados por el apóstol Pablo y cómo se manifestaron en la vida de Eliseo, según el relato que encontramos en el segundo libro de los Reyes. El primer don es la palabra de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la capacidad sobrenatural para aplicar sabiduría divina en situaciones específicas, ofreciendo soluciones prácticas y eficaces bajo la dirección del Espíritu Santo. Vamos a mirar algunos ejemplos en la vida de Eliseo. El consejo estratégico al rey de Israel contra Siria. Dice segundo de Reyes 6 del 8 al 12, y el rey de Siria consultaba con sus siervos, pero Eliseo, el profeta que estaba en Israel, hacía saber al rey de Israel las palabras que el rey de Siria hablaba en su cámara secreta. Bueno, aquí realmente son 2 dones, que sería la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. Eliseo reveló repetidamente los planes secretos del rey de Siria al rey de Israel, advirtiéndole sobre las emboscadas enemigas. Este consejo estratégico no solo demostró sabiduría divina, sino que también salvó al pueblo de Israel de peligros graves. También se puede considerar como sabiduría las instrucciones para la sanidad de Naamán. Al indicarle a Naamán que se lavara 7 veces en el Jordán, Eliseo aplicó sabiduría práctica respaldada por la revelación divina. Esta solución simple pero significativa sanó físicamente a Naamán y lo condujo a reconocer al Dios verdadero. También la advertencia a la mujer sunamita sobre la hambruna, que está escrito allá en segundo de Reyes 8, versículos 1 y 2. Dice que Eliseo previó una crisis inminente y aconsejó a la mujer sunamita que abandonara temporalmente su hogar con su familia. Este consejo sabio la protegió durante la hambruna y preservó su propiedad. Hay aquí una característica clave en este asunto de este don manifestado en la vida de Eliseo, que son las soluciones prácticas en momentos críticos. Ahí, sin dudarlo, hay una dirección divina aplicada a situaciones complejas. Hay un impacto tanto físico como espiritual. El segundo don es la palabra de ciencia. Algunos dicen que es conocimiento, palabra de ciencia o conocimiento. En este caso, en la Reina Valera de 60 dice que es palabra de ciencia. ¿Qué es la palabra de ciencia? Es el conocimiento sobrenatural
de hechos o detalles ocultos que no pueden ser conocidos por medios naturales. Algunos ejemplos en la vida del profeta Eliseo son los siguientes. Primero, la revelación de los planes secretos del rey de Siria, que vimos ahí hace un momento como palabra de sabiduría, pero aquí está como palabra de conocimiento también. Esto usted lo encuentra en 2 de Reyes 6, del 8 al 12, puede leer el relato y ahí va a encontrar perfectamente lo que pasa. Eliseo sabía exactamente lo que el rey de Siria discutía en privado, incluso cuando el mismo Eliseo no estaba presente. Este conocimiento sobrenatural permitió al rey de Israel evitar las emboscadas enemigas. También la palabra de ciencia se manifiesta cuando Eliseo descubre las acciones de Giezi. Giezi dicen en otras versiones que están en Roma, en 2 de Reyes 5, 25 al 27. Eliseo sabe que Giezi, su siervo, mintió y recibió dinero de Naamán a escondidas. Dice, entonces él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Pero él le dijo, ¿no estaba mi corazón contigo cuando aquel hombre, refiriéndose a Naamán, te dio dinero? Mire, Eliseo recibe un conocimiento sobrenatural sobre las acciones secretas de su siervo Giezi. Eliseo no estaba presente, pero Dios se lo revela de una forma sobrenatural. Sin haber sido testigo de los eventos, Eliseo confronta a su siervo Giezi por aceptar los regalos de Naamán en secreto. Su discernimiento detallado reveló las intenciones ocultas de Giezi. Ahora, aquí hay otra manifestación de ese don, que es la localización del hacha perdida, según 2 de Reyes, capítulo 6, versículos 5 al 7. Eliseo sabe exactamente dónde había caído el hacha en el agua. Es decir, aquí hay un detalle práctico que refleja conocimiento divino. ¿Cuál es la característica clave del don de palabra de ciencia o de conocimiento? Es el acceso a la información oculta o distante. Es el uso del conocimiento para guiar o para confrontar. Y lo que pasa en el caso de Eliseo, y lo que pasa en cualquier persona que manifiesta estos dones, es la confirmación de la autoridad profética, en este caso de Eliseo, pero en el Nuevo Testamento de parte también de los apóstoles y ese tipo de cosas. Creo que pasa con Pedro y Ananías y Zafira. El tercer don es la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo podríamos definir la fe? La fe es la confianza sobrenatural en Dios para realizar lo imposible. Miremos en la vida de Eliseo cómo sucede esto. Como ejemplo voy a tomar 2 de Reyes 6, 15 al 17, cuando recibe protección frente al ejército sirio. Dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando el criado de Eliseo temió ante la presencia del ejército sirio, Eliseo oró para que sus ojos fueran abiertos. La fe de Eliseo permitió confiar plenamente en la protección que Dios le iba a dar.
revelando carros de fuego pues desde luego celestiales, que rodeaban el monte. Hay una característica clave en este don manifestado en la vida de Eliseo, y es esa confianza absoluta en la intervención de Dios. En esos momentos difíciles que pasamos, tenemos que ejercitar ese tipo de fe. Es esa manifestación visible de milagros a través de la fe. El cuarto don es el don de sanidades. ¿Cómo podríamos definir este don? Es la capacidad sobrenatural, note, una capacidad sobrenatural para sanar enfermedades o condiciones incurables. Todo esto se hace a través del poder de Dios. Esto no depende del individuo, no es por el individuo, es el poder de Dios actuando. En la vida de Eliseo, quizás el ejemplo más notable, pues es la sanidad de Naamán. Dice Segundo de Reyes, capítulo 5, versículos 10 al 14. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Fue entonces y se zambulló en el Jordán 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. A través de las instrucciones precisas, Eliseo sanó a Naamán de su lepra. Está hablando completamente la salud física de Naamán. Pero hay otro milagro aquí que puede ser considerado en dos categorías, como milagro y también como sanidad divina. Y es la resurrección del hijo de la tsunamita, que está registrado en 2 de Reyes 4, 32 al 37. Eliseo resucitó al hijo de la mujer tsunamita después de que el muchacho murió, demostrando el poder sanador de Dios en situaciones extremas. Hay una característica clave también aquí en este don en la vida de Eliseo, que es la restauración física completa del muchacho, igual que la de Naamán, ¿verdad? Hay un impacto espiritual profundo en quienes recibieron la sanidad. Quiero hacer como un paréntesis, como una nota aquí en este asunto, el evento de la sanidad del agua en la vida de Eliseo. En 2 de Reyes 2:19 al 22, aquí yo encuentro un caso fascinante porque puede interpretarse desde varias perspectivas teológicas. A continuación, quiero analizar este evento y quizás debemos clasificarlo como un don de sanidades o quizás como el don de milagros, aunque también implica la palabra de ciencias. ¿Es un don de sanidades o un milagro esto que sucede con el agua? Quiero verlo desde las 3 perspectivas. Primero, como el don de sanidades. El don de sanidades se refiere, como yo dije antes, a esa capacidad sobrenatural para sanar las enfermedades físicas o esas condiciones incurables mediante el poder de Dios. Aquí en este caso, en la sanidad del agua, el agua de Jericó estaba mala, no se podía beber y causaba problemas prácticos. Un problema serio que se puede mencionar aquí es que no había productividad en la tierra, según 2 de Reyes 2:19. Esto podría interpretarse como una condición dañina que afectaba la vida cotidiana. No solamente a los profetas que intentaron beber el agua, sino también de la tierra y de la población que dependía de sembrar. Al echar sal en la fuente,
Eliseo sana el agua, restaurando su calidad y haciéndola útil nuevamente. Desde esta perspectiva, el evento puede considerarse un don de sanidad, sanó el agua, ya que involucra la eliminación de algo dañino, era el agua contaminada, y su transformación en algo que iba a beneficiar. Ahora sí la podían beber, ahora sí podían regar lo que estaban sembrando. Pero también este evento de la curación, la sanidad del agua, se puede ver como un milagro. ¿Por qué se puede ver como un milagro? Porque un milagro es un acto sobrenatural que trasciende las leyes naturales. Y en este caso, de la sanidad del agua, el arreglo del agua, el hecho de que el agua sea purificada simplemente echando sal en la fuente, es claramente un acto sobrenatural. No hay explicación científica natural para que la sal tenga ese efecto sobre el agua. Algo así como cuando Moisés cortó el árbol aquel y cayó sobre las aguas de Mara, ¿se acuerda? Y sucede el milagro de que esa agua que no podía tomar, ahora sí la pueden tomar. Este evento altera las propiedades naturales del agua, lo que lo coloca dentro de la categoría de la operación de milagros. Entonces, pues decimos sanidad porque sana el agua, pero también es un milagro lo que pasa aquí. ¿Qué podríamos concluir con esta clasificación de este evento? Mire, que ambas interpretaciones son válidas, pero la clasificación como milagro parece como un poquito más adecuada que la de sanidad, en este caso por lo menos, ya que el enfoque principal está en la intervención sobrenatural que transforma algo dañino en algo bueno. La sanidad del agua no se limita a curar la enfermedad física, sino que abarca un cambio también en la naturaleza misma del recurso afectado, el agua en este caso. Pero les dije que se podía ver también como una tercera interpretación, y ¿estuvo aquí presente el don de la palabra de ciencia? Les expliqué allá arriba, hace un momentito, que el don de la palabra de ciencia implica recibir información específica de Dios sobre personas, situaciones o eventos que no pueden conocerse por medios naturales. Analicemos este don y cómo este don estuvo presente en este evento de la sanidad del agua. Primero, el conocimiento específico. Eliseo no solo identifica que el agua está mala, sino que también sabe exactamente qué hacer para solucionar el problema, el conflicto, lo que se estaba dando en este momento. Era echar sal en la fuente. Este conocimiento específico no deriva de un análisis científico ni de observación natural, sino que parece ser una revelación de parte de Dios hacia Eliseo en ese momento. Aquí se puede ver una instrucción precisa. ¿Por qué? Porque Eliseo declara: así ha dicho el Señor, he aquí yo sané estas aguas, nunca más saldrá de allí muerte ni mal fruto. Esto dice segundo de Reyes 2:21. Esta declaración sugiere que recibió un conocimiento sobrenatural sobre cómo proceder y cuál sería el resultado final. Por lo tanto, el don de palabra de ciencia también estuvo presente en este evento, ya que Eliseo recibió información divina de parte de Dios sobre cómo resolver el problema y qué consecuencias tendría esta acción. Podemos concluir que en esta parte de la sanidad del agua, podemos concluir con una clasificación primaria
en el sentido de que el evento de la sanidad del agua en Jericó es mejor clasificarlo como un milagro, ya que implica una intervención sobrenatural que altera las propiedades naturales del agua. Una clasificación secundaria podría ser que se puede considerar también como el don de sanidades, aunque en menor medida, ya que implica la eliminación de algo que en ese momento se consideraba dañino. Pero la presencia del don de la palabra de ciencia tiene que considerarse también. Sí, ¿por qué? Porque este don estuvo presente ya que Eliseo recibió un conocimiento específico de parte de Dios de qué hacer, echar la sal. ¿Y cuál sería el resultado? La purificación del agua. Les dije que era un paréntesis en cuanto a esto del agua, porque me parece interesante que en un solo evento, en un solo asunto, podamos tener aquí tres dones que están presentes en la vida del profeta Eliseo. En el evento de la sanidad del agua, en la vida de Eliseo, pues debe clasificarse principalmente como un milagro, con elementos secundarios como es el don de sanidades y además el don de la palabra de ciencia que estuvo presente, ya que Eliseo recibe información de parte de Dios sobre cómo resolver el problema y qué consecuencias tendría su acción. El quinto don de los que menciona Pablo en la primera carta a los Corintios 12, entre el 8 y el 10, es la operación de milagros. ¿Qué es un milagro? Es un acto sobrenatural que desafía las leyes naturales. En la vida de Eliseo lo encontramos, por ejemplo, en el momento en que hace flotar el hacha. En Segundo de Reyes, capítulo 6, versículos 5 al 7, dice: y aconteció que mientras uno derribaba un tronco, el hierro del hacha se le cayó al agua. Y dio voces diciendo: ¡ay, Dios, Señor mío, era prestada! Y el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y cuando le mostró el lugar, cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Eliseo realizó un milagro al hacer flotar un hacha de hierro en el agua. Alteró las propiedades naturales de los objetos. También se puede considerar como milagro la purificación del agua en Jericó, que es de lo que acabamos de hablar hace un momento, que está en Segundo de Reyes 2, 19 al 22. Ya dijimos que al echar la sal en la fuente contaminada, Eliseo transformó esa agua dañina en agua pura, bendiciendo a toda la comunidad. Que hay aquí las características claves de un milagro: el milagro de que el hacha flote, pero también el milagro de que la sal convierte el agua en una agua salubre, agua potable, que puede ayudar al sembrado. Entonces hay una alteración de las leyes naturales y desde luego que hay una manifestación tangible del poder de Dios. El sexto don de la lista de Corintios, primero a los Corintios 12, es la profecía. Es el sexto don. ¿Qué es la profecía? Bueno, aquí teníamos que entrar en algunas, porque generalmente relacionamos la profecía con lo que no es la profecía. Pero la profecía es la declaración sobrenatural de eventos que tienen que ver con el futuro, pero más que nada son mensajes de Dios. Es la palabra de Dios al hombre. En el caso de la vida de Eliseo, hay una profecía sobre la abundancia de comida en Samaria, según Segundo de Reyes 7:1. Dijo entonces Eliseo:
oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seahs de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Hay hambre, está sitiada Samaria, el hambre es tal que se están comiendo a sus propios hijos, pero aquí viene una profecía. Eliseo anunció que habría abundancia de alimentos al día siguiente, cumpliéndose exactamente lo que él profetizó. Hay también una predicción limitada de la victoria de Joás, según Segundo de Reyes, capítulo 13, 14 al 19. Al instruir al rey Joás para disparar flechas contra Siria, Eliseo profetizó que la victoria sería limitada debido a la falta de fe del rey. Como los otros dones, aquí hay una característica clave en la manifestación de este don, y es ese cumplimiento preciso de las profecías, de esos mensajes que edifican y que corrigen. La profecía tiene que ver con el consejo de Dios para el hombre. También abarca, no siempre, los eventos que están por venir. Y séptimo, el discernimiento de espíritus. ¿Qué es el discernimiento de espíritus? Es la capacidad sobrenatural para distinguir entre espíritus, intenciones o influencias espirituales. Implica percibir la verdadera naturaleza espiritual detrás de personas, de eventos o situaciones que no son evidentes a simple vista. No se trata solo de un análisis racional, sino de una revelación divina que ayuda a diferenciar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. En la vida de Eliseo tenemos varios ejemplos. La neutralización del ejército sirio. En Segundo de Reyes 6 del 18 al 20 dice: y cuando los sirios descendieron hacia él, Eliseo oró a Jehová y dijo: te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y los hirió con ceguera. Entonces, conforme a la palabra de Eliseo, Eliseo discernió que el ejército sirio no representaba una amenaza real porque Dios los protegía. Ora para que queden ciegos, neutralizando la amenaza física y espiritual. Pero mire, en la confrontación de su siervo de Giesi, que ya lo mencioné arriba, está en Segundo de Reyes 5 del 20 al 27, Eliseo recibió las acciones ocultas de Giesi y lo confrontó revelando su pecado de codicia y de mentira. Pero pensemos cuando Eliseo evalúa el corazón de Joás, Segundo de Reyes 13, 14 al 19. Mire, Eliseo discernió la falta de compromiso espiritual de Joás al disparar solo 3 flechas, anunciando las consecuencias de su incredulidad. Hay una característica clave también en este don, y es distinguir entre lo humano y lo divino. Y es, pues, identificar las influencias malignas. Y desde luego que tiene que ver con la revelación de motivaciones ocultas. Esto para que veamos que el discernimiento de espíritus es algo que la iglesia necesita hoy. Yo creo que más que nunca en este tiempo la iglesia necesita la manifestación de este don. La vida del profeta Eliseo es un testimonio, y es un testimonio poderoso de cómo los dones espirituales operan en armonía para cumplir el propósito de Dios. A través de estos dones, Eliseo guió, protegió y sanó al pueblo
de Israel, dejando un legado de fe y dependencia total en el Señor. Los dos dones que no se manifestaron claramente en la vida de Eliseo son las lenguas y la interpretación de lenguas, los cuales son más prominentes allá en el Nuevo Testamento después del día del Pentecostés. Recuerde que en el día del Pentecostés vinieron lenguas de fuego sobre los 120 y ellos hablaban en otros idiomas. Este pequeño estudio subraya la importancia de buscar y cultivar los dones espirituales en nuestra propia vida. Yo espero que reconozcamos que cada uno de esos dones tiene un propósito específico dentro del cuerpo de Cristo. Como Eliseo, estamos llamados a depender de Dios y usar los dones para glorificar el nombre de Dios y bendecir a otros, a la iglesia y a los que nos rodean. Quiero terminar citándoles un versículo que supongo que todos lo saben. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Primera a los Corintios 12:4. Me alegra que haya estado conmigo durante estos minutos. Deseo que Dios continúe bendiciendo su vida cada día más y más. Hasta una próxima ocasión. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide tocar la campanita y compartir. Dios le bendiga.